Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega del Paper of the Month by the Old Eyes Academy. En esta ocasión viajamos a Roma, concretamente al Policlínico Gemelli de Roma, donde nuestro queridísimo amigo Cristiano Espada ha dirigido y posteriormente publicado un interesantísimo paper en el que se evalúa el papel de la inteligencia artificial en la cápsula endoscópica, en el mundo de la cápsula endoscópica, concretamente su influencia en las lecturas de los vídeos obtenidos por cápsula endoscópica, en este caso refiriéndose al intestino delgado. Este paper se ha publicado hace algunas pocas semanas, ni más ni menos que en The Lancet, una de las revistas más importantes en el mundo de la gastroenterología, con un índice de impacto muy superior a 30, lo que le da una gran credibilidad al trabajo de Espada y colaboradores. Sin más, os dejo con nuestro análisis del paper, de un paper que, como he dicho anteriormente, todos creo debiéramos de conocer. Bien, y vamos con el paper. Como digo, paper publicado por Cristiano Espada y colaboradores. Es un estudio multicéntrico a nivel Europa, en el que desgraciadamente no hemos podido participar por conflicto de intereses y, como he dicho anteriormente, publicado en una revista de gran impacto como es The Lancet. Y vamos con el análisis del paper en cuestión. Fijaos, a modo de introducción, los autores de este paper lanzan, yo diría que 3 mensajes claros. Uno, el que ya todos conocemos. La cápsula endoscópica se ha convertido en una herramienta imprescindible para el estudio del intestino delgado. Sin embargo, hay aspectos mejorables de la técnica, como por ejemplo el tiempo que le dedicamos a las lecturas. En segundo lugar, lanzan un mensaje de ojo, la inteligencia artificial ya está aquí, no aquí en el mundo de la medicina, sino aquí en el mundo de la gastroenterología y concretamente en el mundo de la cápsula endoscópica, en tanto en cuanto se han publicado estudios preliminares o resultados preliminares, siempre retrospectivos, que demuestran la superioridad de la inteligencia artificial o de las lecturas apoyadas en inteligencia artificial con respecto a las lecturas estándar. Sin embargo, y este es el último punto y el último mensaje que estos autores lanzan, no existen estudios prospectivos que confirmen estos resultados. Y esto es precisamente lo que hacen en este paper. Comparar de una forma prospectiva las lecturas apoyadas en inteligencia artificial versus lecturas estándar, es decir, nuestras lecturas convencionales. Bien, ¿y cómo se hizo este estudio? Este estudio data del año 2021. Se incluyen un total de 133 pacientes, un estudio multicéntrico europeo, con indicación de cápsula endoscópica por hemorragia digestiva de origen oscuro. Os recuerdo que una hemorragia digestiva de origen oscuro implica la realización de una gastro y una colonoscopia negativas. Remarcar que para clasificar las lesiones vasculares encontradas durante los estudios con cápsula se utilizó en este estudio la clasificación de Saurin, que si no lo recordáis, os la recuerdo. Saurin dice que las lesiones vasculares de intestino delgado se pueden clasificar en 3 tipos: P0, P1, P2. Las P0 son los spots, los red spots, los puntos rojos, y estas lesiones tienen un riesgo bajo de sangrado. Las P1 son los parches eritematosos, son como las lesiones vasculares pero muy poco perfundidas, riesgo muy moderado de sangrado. Y las P2, que son lesiones vasculares propiamente dichas, bien perfundidas y que tienen un riesgo alto de sangrado. Bien, ¿qué hicieron posteriormente? Se hacen las lecturas apoyándose en inteligencia artificial y las lecturas convencionales y comparan los resultados. En caso de discrepancias, utilizan como gold estándar un consenso de expertos. Los objetivos finales, los endpoints de este artículo, de este trabajo, estaban muy claramente definidos desde el principio. Y básicamente eran 2. En primer lugar, quisieron comparar
el rendimiento diagnóstico de las lecturas basadas o apoyadas en inteligencia artificial con respecto a las lecturas convencionales, siempre considerando lesiones P1 y P2. Dejan las lesiones P0, que son prácticamente irrelevantes, fuera de la ecuación. Y además hacen una cosa muy interesante bajo mi punto de vista, que es un análisis por paciente y además un análisis por lesión, un análisis mucho más concreto. Y en segundo lugar, además evalúan, comparan el tiempo que le hemos dedicado a las lecturas, por un lado apoyándonos en inteligencia artificial y por otro lado o con respecto a las lecturas sin inteligencia artificial, es decir, lecturas convencionales. Compararon el tiempo dedicado a unas y a otras. ¿Cuál es la influencia real en tiempo de utilizar inteligencia artificial con respecto a no utilizar nada? Es decir, quedarnos como estamos. Bien, ¿y qué hay de los resultados de este estudio? Fijaos, vamos a ser muy concretos. En cuanto al rendimiento diagnóstico, resultados, yo diría, aplastantes, pero con matices. Con respecto a las lesiones P1 y P2, grupo de lesiones P1 y P2, las diferencias fueron estadísticamente significativas en favor de la inteligencia artificial. Detecta más lesiones P1 y P2 que una lectura convencional. Sin embargo, y este es el matiz, para las lesiones P2, los resultados no son estadísticamente significativos. Es cierto que la inteligencia artificial es un poquito superior a la lectura convencional, pero sin diferencias estadísticamente significativas. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues yo creo que esto tiene una interpretación muy sencilla, y es que para cualquier tipo de lesión la inteligencia artificial es mejor, incluso para pequeñas lesiones, pero para las lesiones realmente significativas estamos un poquito a la par. Y una vez que recurrimos al consenso de expertos, es decir, al gold standard, tenemos cifras de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. En cuanto a la sensibilidad, fijaos en el recuadro rojo, la sensibilidad para lesiones P1 y P2 es significativamente superior en favor a la inteligencia artificial, pero para las lesiones P2 estas diferencias ya no son estadísticamente significativas. Fijaos, 84.6 para la revisión estándar versus 89.2 para la revisión basada en inteligencia artificial. Cifras muy parecidas y con unas conclusiones o con una interpretación muy similar a la que hemos hecho anteriormente. Por otro lado, ¿qué hay del valor predictivo negativo? Es decir, cuando no hay lesiones, ¿nos podemos fiar de la técnica porque realmente no van a existir? Fijaos, resultados de nuevo interesantes. En cuanto a las lesiones P1 y P2, las diferencias fueron estadísticamente significativas en favor de nuevo de la inteligencia artificial. Es mejor que nosotros para las lesiones P1 y P2. Si la inteligencia artificial dice que no hay lesiones P1 y P2, es que verdaderamente no las va a haber. Sin embargo, tras una lectura estándar, si decimos que no hay lesiones P1 y P2, esto solo va a ocurrir prácticamente en la mitad de los casos. Posiblemente no porque perdamos lesiones P2, sino que posiblemente lo que estaremos perdiendo son lesiones P1. Y esto se demuestra en el cuadro de la derecha. El análisis idéntico pero para lesiones P2. Fijaos, en este caso, de nuevo, no hay diferencias estadísticamente significativas. 87.2 versus 90.7 para la inteligencia artificial. Es decir, en conjunto, en cuanto al rendimiento diagnóstico para la detección de lesiones vasculares, está muy claro. La inteligencia artificial es globalmente superior, pero no cuando estamos hablando de lesiones clínicamente significativas. Y este matiz es verdaderamente importante. Mirad, y os voy a enseñar algunas imágenes, algunos ejemplos de lo que se ha considerado como lesión tipo P2 en este estudio y en la clasificación de Saurin. Son lesiones rojas de un tamaño
razonable, bien perfundidas y con un riesgo más o menos moderado, alto de sangrado. Este tipo de lesiones son las lesiones que se han considerado en este estudio clínicamente significativas. Bien, a modo de recordatorio de lo que hemos dicho anteriormente, el rendimiento diagnóstico de la inteligencia artificial o de las lecturas apoyadas en inteligencia artificial con respecto a nuestras lecturas estándar para este tipo de lesiones clínicamente significativas, es exactamente el mismo. No hay grandes diferencias. Únicamente se han observado diferencias si incluimos en el paquete tanto estas lesiones como lesiones clínicamente menos significativas como son las Saurin P1. Bien, y llegamos al punto crítico de este artículo. Punto en el que nos van a mostrar los resultados en relación con el tiempo que le hemos dedicado, que le han dedicado, más bien, a las lecturas los médicos apoyados en inteligencia artificial y en las lecturas estándar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido es muy sencillo. La inteligencia artificial es infinitamente más rápida, concretamente 10 veces más rápida que la lectura estándar. Fijaos, 3,8 minutos con respecto a 33,7 minutos. Diferencias, obviamente, muy estadísticamente significativas. ¿Y esto cómo puede ser posible? Pues puede ser posible porque las lecturas apoyadas en inteligencia artificial únicamente requieren la lectura o la revisión de una media de 1.199 imágenes, mientras que una lectura estándar requiere la revisión de más de 28.000 imágenes. Y esto se traduce en un tiempo obviamente inferior para lectura basada en inteligencia artificial con respecto a la lectura estándar. La inteligencia artificial lo que hace es un filtro. Elimina todas las lesiones o todas las imágenes, mejor dicho, que no tienen patología y solo nos presenta las lesiones o las imágenes interesantes, es decir, con patología, mientras que la lectura estándar requiere la revisión de todas las imágenes. Es cierto que posiblemente la inteligencia artificial nos muestre alguna imagen que nosotros tengamos que descartar, pero esto es rentable ya que el tiempo sigue siendo muy inferior al que nosotros vamos a utilizar, al que nosotros vamos a emplear en una lectura estándar, y esto es verdaderamente importante o lo más importante de este paper. Es cierto que el rendimiento diagnóstico va a ser muy parecido, pero si vamos a emplear menos tiempo, pues creo que está todo dicho. Y basándose o apoyándose en estos resultados, los autores de este paper concluyen lo siguiente. Las lecturas apoyadas en inteligencia artificial son más eficaces que las lecturas tradicionales. Ojo, porque esto hay que matizarlo un poquito. Esto es así si tenemos en cuenta la totalidad de las lesiones. Siempre hablando de hemorragia digestiva de origen oscuro. Si solo nos referimos a lesiones clínicamente significativas, el rendimiento diagnóstico de ambas modalidades está mucho más parejo. Y en segundo lugar, y esta vez sí, de una forma mucho más abrumadora, las lecturas apoyadas en inteligencia artificial son infinitamente más rápidas, 10 veces de hecho más rápidas, que las lecturas tradicionales. Y esta vez se dice sin matices. Sin embargo, y por último, y esto es importante que lo entendamos, aún es necesario el papel del médico, del endoscopista en las lecturas de cápsula endoscópica. ¿Por qué? Porque seguramente hay que saber o hay que aprender a caracterizar algunas lesiones, medir su tamaño, su localización, etcétera, etcétera. Nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para reducir el tiempo que le dedicamos a las lecturas, pero para interpretar las imágenes, las lesiones en el contexto clínico del paciente, aún sigue siendo necesaria la figura del endoscopista y creo que esto será así por muchos años. Bueno, esto es todo. Espero que hayáis disfrutado de nuestro análisis, de nuestro Paper of the Month. Yo creo que es un paper absolutamente fundamental
porque se está hablando muchísimo de todo esto en los últimos meses y creo que los resultados debiéramos todos de conocerlos. A modo de resumen, es un paper en el que se concluye que la inteligencia artificial pues, va a ver más lesiones que nosotros, posiblemente no las gordas, sino lesiones de todo tipo. Y esto se va a traducir en un tiempo de lectura sensiblemente inferior. Yo creo que esto es lo realmente llamativo. En cualquier caso, creo que el papel del endoscopista aún va a ser fundamental, crucial, imprescindible, diría yo, porque la interpretación de las lesiones y su valoración en un contexto clínico es algo que de momento solo podemos hacer las personas y espero que esto siga siendo así durante muchos años. En fin, con esto me despido. Ya sabéis que todo esto lo vamos a subir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y que por supuesto estamos abiertos a cualquier comentario, pregunta, duda, sugerencia, etcétera que podáis tener. Un saludo, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.